gracias por venir. Mi nombre es Juliana Montes de Oca. En este momento me estoy llamando Niña Mala, pero he pasado por algunos nombres. La mayoría de mis obras desde el principio han rondado mucho por la infancia y la feminidad son como mis temas transversales. Y cuando crecí me di cuenta que todo esto estaba atravesado por la magia y por el rito. Aquí tengo obras que van desde hace unos 4 años hasta la producción más reciente de hace unas semanas. Entonces les voy a contar un poquito. Claro. Como les contábamos en el recorrido inicial, esta es una pequeña muestra, esta parte de todo lo que nosotros trabajamos, de nuestras técnicas más usadas. Y este cuadro que está aquí, por ejemplo, lo trabajé durante el encierro del COVID, que estuvo bien fuerte, y quizás creo que ese encierro te da tiempo a trabajar óleo, porque el óleo es una técnica bastante larga, que algunas veces se contradice mucho con lo que yo realizo, que más bien son técnicas rápidas y grandes, en ese tiempo al menos. Y bueno, después esta parte que está aquí son las tintas que trabajé, como les cuento, hace unas 2 semanas. Tuve una pérdida del taller donde estaba trabajando silografía y empecé a hacer bastante mural y tintas en formatos pequeños. Como ven, la mayoría de imágenes tienen mujeres y cosas que la vinculan con la parte mágica y también con el erotismo, bastante trabajo. Siento que el erotismo es una parte bastante importante de la mujer que está mermada por el sistema y que no permite que nosotros mismos lo expresemos y lo juguemos fuera de lo que es el consumo del cuerpo. Eso, y aparte tengo esta obra aquí, que es una estampa de silografía y el tema del lírico. Eso quería que nos hables, ¿de qué trata la silografía? Porque es algo que personalmente no había escuchado antes, que nos hables un poco sobre esa técnica o esa forma de trabajar. Claro, la silografía es mi técnica favorita. La silografía es la primera técnica del grabado. Entonces es la primera técnica que se usó para hacer reproducciones de una imagen. Se usó para la imprenta, para el cartel, y era bastante usado en este tema más comercial y publicitario en el ámbito occidental. De ahí en Japón es una de las técnicas más usadas, y bueno, a mí me gusta mucho la silografía en particular porque es difícil, o sea, más que difícil es dura. Y te tienes que concentrar un montón porque cuando cortas con materiales que te podrían cortar y lastimar mucho. Y en el momento en el que estaba estudiando artes, que estaba aprendiendo las técnicas, tenía bastantes conflictos emocionales bastante fuertes y me permitía la silografía concentrarme en absoluto en lo que estaba haciendo. Me parece que es una técnica que te invita a la meditación activa más que todas las otras, porque no te estás preocupando mucho por el color y la forma, sino por el uso de la herramienta constante. Creo que me gusta mucho, es mi técnica favorita. Pero como les contaba, la estampa es algo complicado y necesitas tener un taller y es bastante cara la producción. Entonces en este momento estoy un poco alejada de esa técnica, pero es la técnica que más manejo. Con el Pepe nos gusta bastante usar los materiales que, o sea, creo que no nos gusta hacer basura, como que es como, entonces utilizamos bastante el reciclaje y utilizamos bastante la técnica del papel maché. Estas cositas que están aquí son unas lámparas que hice este tiempo y son, el papel es bastante importante porque es papel reusado de cosas antiguas, de técnicas antiguas o de pensamientos antiguos o de diarios antiguos. Entonces yo le veo bastante por este medio de la transformación de este tipo de cosas. Aparte, algunos monstruitos que están aquí también son míos. Son unos, les dije, darks alebrijes, y son como esta simbología de los alebrijes bastante mexicana, que son los seres que te llevan al inframundo, pero de una manera más oscura, porque los alebrijes son bastante coloridos. Y nada, pues el altar es un centro para, yo creo que para el Pepe y para mí, más allá de cualquier cosa del arte, yo siento que sí es nuestra, como que la cosa que medía nuestra forma con la que nos relacionamos con la vida, porque aquí se ven lo que nos está importando, lo que nos importaba, lo que quizá ya no debe estar ahí.
Y creo que, aunque no hemos hablado mucho de lo que significa el altar para nosotros, es algo que siempre está en nuestras vidas. ¿Cómo decidieron qué figuras hacer para ofrendar? O sea, me hablaste del alebrije, pero de otras figuras que son irreconocibles. Las cosas que nosotros ofrendamos, yo siento que no las, o bueno, yo personalmente no las hago para el altar. El proceso artístico para mí es como la ofrenda en realidad, porque cuando la obra ya está finalizada, ya sacaste todas esas emociones, es el fin. Entonces el proceso es lo importante. Y las obras que traje al altar específicamente, están dotadas de este proceso, porque cuando haces papel maché tienes toda esta cosa hipermaterial, estás jugando con cosas que ya dejas de tus memorias, que ya escribiste en rollos. Entonces todo este juego es bien importante, le tienes que dar tiempo, tiene que secarse, tienes que pintarle. Entonces puse aquí mis piezas de papel maché porque quizás son las que guardan más símbolos de mi pasado dentro de ellas. Quizás me gustaría un poco ponerme la imagen de Pablo Palacio otra vez. Claro. Escogimos esta imagen de Pablo Palacio que no es muy típica, porque me parece que se ve bastante como yo le siento cuando le leo. Una persona más que loca o desadaptada de su tiempo, bastante atractiva y que te invita un montón a conversar, a estar con él, a sentirle, pero siempre como llevando esta cosa de la luz y de la sombra. La foto en verdad me gustó bastante y no hay tantas imágenes de Pablo Palacio, entonces para mí fue bastante importante esta imagen. Eso que hablas sobre la luz y la sombra creo que se ve bastante reflejado en algunas de las ilustraciones que haces. Lo veo ahí mínimamente, pero creo que en la sala de adentro se ve mucho más, así que vamos mejor a la sala para que nos cuentes sobre esa temática. Muy bien, como les mencionaba, la mayoría de las tintas y de mujeres repetidas que yo hago tiene que ver con la multiplicidad. Y me inspiré desde la universidad, desde mis primeros años, en textos de Pablo Palacio, porque tocó bastante el nombre de Ana, y mi nombre es Juliana, entonces estaba jugando bastante con eso. Y estas obras son súper tardías, pero siguen jugando con eso y con las diferentes formas de la feminidad en la vida. Como les contaba, son obras muy recientes, las trabajé el anterior mes, de octubre, y hice bastantísimas, tuvimos que escoger que habían como 60 y siento que eso es bastante, dice bastante de esta necesidad de producción, más que yo no trabajo por la imagen que me queda perfecta, sino porque siento algo súper importante que lo quiero manifestar y a veces uno siente muchas cosas y por eso no tantas imágenes. Creo que esto de las sanas me surgió últimamente por este periodo de encierro post-COVID, porque no se me pasó, sigo súper asustada, no quiero salir, más que de la enfermedad de la sociedad, cómo va cambiando. Entonces la sana sigue siendo este juego de dónde me ubico, de dónde estoy, de cómo me siento. Y como tú misma decías, esto de la luz y sombra para mí es bastante importante, porque a veces creen que cuando uno está muy impregnado de la muerte o de estas prácticas es súper oscuro o no quiere ver los otros lugares, pero yo siento que esa unión es lo que te hace producir, ¿no? Como encerrarte mucho en la cosa de la luz ni en la sombra, sino coger cosas importantes de los dos que quizás te marquen el momento de la producción, porque como les digo, lo más importante es estar sentado haciendo arte plástica que el resultado final. Son procesos largos, son procesos en los que siempre estás alterando el material y eso es para mí muy importante. Yo la verdad es que no trabajo nada en digital, se me hace súper complicado y cuando lo intento simplemente no es mi herramienta, no me siento cómoda. Sí, quisiera dar un pequeño comentario. Sé que, bueno, y también invito a quienes ven el video que cuando vengan expresen su opinión sobre lo que les transmite todas las obras que hay aquí, que cada una tiene su magia y su imagen que a uno mismo le remueve la conciencia y le remueve los pensamientos y los recuerdos más que todo.
y siento que todas las ilustraciones que haces tú son como una representación de las etapas que has vivido tú, que también todos podemos llegar a vivir, las dudas, los momentos oscuros, los claros, siento que en esos rostros se ve lo afligido que en algún momento llegamos a estar todos, entonces siento que me transmite cierta familiaridad conmigo mismo, entonces eso es lo que puedo decir acerca de esta sala y como un pequeño vistazo sobre tus obras en general, así. Sí, la verdad es que siento que esta aflicción y este dolor de lo cotidiano puede llegar a ser bastante... puede llegar a detonarte muchas emociones fuertes de cómo estar en el universo. Y en lo particular yo ya me amigué con bastantes cosas muy fuertes del cotidiano y de la sociedad y de mi infancia, entonces si tú ves los cucos, más que estar atacándome, me están acompañando constantemente y dándome fuerza, ¿no? O sea, cogiendo todo este odio, toda esta ira, toda esta ambigüedad y tratando de ponerla al lado y de que sea esa energía que te va acompañando en la vida. Sí, me parece importante mencionarles de nuevo esta obra. Esta obra es la que les digo que representa bastante el cuento de la doble y única mujer. Es una obra que la hice hace aproximadamente 4 años y como ven ustedes es de plastilina y está vieja, lo cual me gusta mucho porque le hace sentir el maltrato, tiene bastantes cosas que al principio no tenía. Y si era una intención que la plastilina se siga dando contra la vida, no es que le ensucié a la obra, sino que tuve que cambiarme 2 veces de casa o 3, y en ese momento en el que decidimos ponerla, decidimos no limpiarla porque igual que la doble y única mujer, representa una temporalidad y bastante dolor de llevarte junta y de estar así con toda tu propia carga. Y nada, pues ella ha pasado por bastantes casas y bastantes cambios en muy poco tiempo. Me parece interesante que fuera de querer darle un contexto, darle una trascendencia histórica que está fuera de la figura como tal, es una historia que viene consigo, o sea, no la diste tú, sino que ella misma la vivió. Entonces, nada, me parece una belleza esas coincidencias de la vida, esas coincidencias que resultan en esto. Esta es una pequeña muestra silográfica porque en esta ocasión con el Pepe estábamos hablando de que sería chévere mostrar los procesos no tan conocidos quizás de los dos, y como les cuento el trabajo silográfico es hiper extenso, tengo como unas 70 matrices en mi casa de tamaños mucho más grandes, pero decidimos traer estas porque quizás son las que más se relacionan para mí con la literatura de Pablo Palacio, esto que les vengo repitiendo de la multiplicidad de lo femenino, que él toca bastante con el personaje de Ana, que nunca se termina de realizar, nunca es una sola persona, ni es alguien que en verdad él te detalla de quién es, sino siempre está hablando de las sensaciones que este personaje le da. Y en estas, por ejemplo, se ve esa multiplicidad, es como la misma persona, pero en diferentes formas, diferentes partes. Eso, más o menos en las silografías, cada una tiene su, no sé, su historia, su temporalidad, pero sí fueron hechas de manera cercana hace más o menos 2 años. Igual, como les cuento, cuando produzco, me da una necesidad súper grande de seguir, entonces mi producción es como de 15 días, 20 días y descanso 10, pero cuando produzco hago mucha obra. Como lo que a mí también me sigue como siguiendo esa duda es que todo lo que hiciste se relaciona en este momento con el concepto que está manejando en la muestra. Pero ¿qué pensabas en las épocas en las que hacías estas figuras? ¿Cuáles serán los pensamientos que no son los mismos con los cuales los plasmas aquí? Pero ¿cuáles eran esas ideas? La mayoría de estas imágenes en particular estaban respondiendo a un momento muy fuerte de identidad sexual, sobre todo. Tuve un rompimiento fuerte de algo bien feo, entonces terminé con el autoestima baja, como tal vez nos pasa a muchas personas,
Y este es un empoderamiento de esa sexualidad en distintas formas, de distintas maneras. Cada una tiene su detalle. Por ejemplo, esta está súper conectada con una forma de ver el universo y tiene toda la carga de la geometría, como por ejemplo los astros y todas estas cosas que nos llevan en una sola dirección, como que nos marcan el destino. Este, por ejemplo, tiene mucho más el sentido de poseer desde el vudú o cosas así, del tener, de encerrar. Esta, no sé, es una imagen súper icónica de la magia, y es el Ouroboros y el infinito, que es la serpiente que se come constantemente, y el infinito que representa constantemente lo mismo. Este, por ejemplo, habla de la mirada, como te ves, y así, o sea, si les hablo de todos, cada uno tiene un elemento que se cruza con esa forma de entenderte como mujer y de a veces creer que simplemente eres fea, aunque eso no te interese tanto, pero después sí te afecta y sí te duele, y a mí me parece bien importante empoderarse de la sexualidad femenina, entonces trabajo desde ahí y con esa energía, sobre todo para muchas de estas chicas. Pero Pablo Palacio sí ha estado cruzándome en mi existencia antes que el arte mismo, porque, no sé, creo que también a Pepe y a mí nos interesa muchísimo la literatura, y aunque no hablemos de eso tanto como del arte, porque hacemos más arte plástico, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Entonces Pablo Palacio para mí siempre ha estado ahí, como les dije, también trabajé con él en mi licenciatura, y más bien no es como que una cosa de llevar a la obra, sino que quizás siempre está en tu subjetividad, como cosas tradicionales, o como la idea de la religión, o la idea de Dios, ya las es cuales inevitable creo que salir. inconscientemente creo que se plasman en lo que haces, ¿no? Ajá. Creo que lleva esos conceptos en ti. Y se le tiene bastante cariño al autor, porque sí representa muchas cosas bien complicadas de decir hasta ahora, que va de la crueldad y de cosas anatómicas muy fuertes. Entonces, siempre me he sentido bastante conectada con él y he estado ahí. De ahí me falta un poquito más de mis obras. Tengo este cuadro que, como les mencioné antes, es un cuadro que para mí es un sinfín. O sea, cada vez que ya lo voy a terminar le hago más detalles, más detalles. Pero empieza en este sentir de cómo se va creando el universo a través de esta gata, que es igual femenina, que es una chica, y tiene algunas concepciones de cómo se crea el universo, como la tortuga con la pirámide y, no sé, los mitos egipcios. Todo esto fue cambiando, en verdad, con el transcurso del tiempo, y como les digo, cada vez pongo más elementos y cada vez se aleja más, que no es algo que, en verdad, si no quieres no lo vas nunca. Pero me gusta mucho eso del proceso. Este ha sido un cuadro hiper doloroso, que ha pasado por muchas cosas, que va conmigo como unos 7 años y se sigue transformando, pero me parece importante que se vea la transformación y va a seguir pasando. Y bueno, este es mi último cuadro de la exposición, y es igual un óleo que trabajé en la primera etapa del COVID, cuando estábamos bastante encerrados, y me gusta bastante porque creo que transmite cómo me veo más ahora, ¿no? Antes sentí esta necesidad de expresar mucha más ternura, mucha más como comprensión, calidez, y ahora me siento mucho más fuerte después de tantas cosas, y siento que tengo la energía ya conmigo. Como les cuento, siempre hablo del poder y de la magia, de los que te acompañan y de los seres que están, y este cuadro sí representa que ya están conmigo, o sea, ya no me están llevando por donde ellos quieren, sino que ya estamos bastante unidos. Bueno, para ya hacer un pequeño cierre, antes de hacerte una pregunta final, quisiera que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia con nosotros en el recorrido que hemos dado, si te has sentido cómoda, si te has sentido bien, y algún mensaje que nos apoya a seguir creciendo y a seguir haciendo estos procesos. Bueno, primero agradecerles mucho, en verdad, que se den el tiempo de venir, dado lo difícil que es sacar recursos de este tipo de prácticas. Y también estoy bastante contenta de que alguien me pregunte mis procesos, porque siempre es algo muy, muy, muy personal, y quizás la gente que está cerca tuyo ya lo entiende y ya tiene su prejuicio establecido porque te conoce. Es muy bonito poderlo decir a alguien nuevo y contarle, porque es como que me lo estuviera volviendo a contar a mí. Y me sentí muy cómoda con todas sus preguntas, un poquito nerviosa, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, para ya cerrar, quisiera cerrar con una pregunta que
que tal vez tiene una trascendencia personal también, y es el hecho de que el arte que tú ejerces en todos los procesos, en todas las etapas de tu vida siempre te ha fortalecido. ¿Cómo has usado ese arte en tus procesos artísticos? ¿Cómo lo has utilizado personalmente para superar ciertas etapas en las que te has visto estancada? ¿Cómo utilizas esos procesos y cómo te han ayudado? Porque ese mensaje creo que es bastante importante dejarlo para quienes puedan ver estos videos y estén cruzando por etapas que tal vez piensen que no hay salida. Así que si nos puedes compartir tu... Bueno, esa sí me parece una pregunta muy importante porque en verdad este pensamiento sí ha estado presente en toda mi producción artística. Yo llegué al arte plástico ya conociendo bastante la literatura y el cine. Y estas artes en general no te permiten explayarte con la manualidad. Entonces el arte plástico, como contaba lo de la estilografía, te permite estar muy muy presente en el trabajo y aparte te permite visualizar de primera mano cómo se transforma la materia. Ahora en esto de que me ha ayudado y todo, sí ha sido súper importante. En un principio en la universidad, como les contaba, trabajé en la idea de las anas desde una soledad bien fuerte que cuando terminé la obra se fue consolidando y sentí que todas estas anas estaban alrededor mío y no una independiente de la otra sintiéndose solas, sino que empezaban a interactuar. Mis pensamientos también empezaron a interactuar más, las partes que estaban más dolidas con las que estaban mejor, con las que ya estaban bien. Entonces ese primer proceso, ese primer quiebre fue bien importante porque me permitió ver de primera mano que sí funciona. O sea, te dicen muchas veces que el arte es terapia y esas palabras te suenan como no, pero bueno, en la experiencia personal sí fue bastante importante para sentirme mejor. De ahí hice una maestría en Andina, porque mis primeros estudios fueron en la Central, y en este punto aprendí a intentar llevar el discurso que ya estaba impregnado en mí a una parte más social, porque me gusta mucho trabajar con niños por mi propia historia. Entonces yo trabajo mucho con niños que están en situaciones un poco fuertes o que viven en casas hogar o que viven en barrios violentos. Y en esta segunda etapa ya aprendí un poco a llevar mis conocimientos a estos otros lugares, que en verdad es otra parte de mi producción súper importante, pero no la saco a la luz porque todavía no logro condensarla en un proyecto en específico que la gente pueda entender, pero ya he venido trabajando en eso igual desde hace un montón de tiempo. Y en este momento en el que estuve con los niños ya fue muy importante para mí poderles enseñar las técnicas de trabajo plástico, porque como te tienes que alejar y no estás en una emocionalidad que va a durar toda la vida, ellos se quedan con la práctica. Y por ejemplo yo enseñé estilografía a niños a partir de los 8 años, entonces cuando ellos vieron que podían hacer eso se quedaron como wow. Y aparte hice una especie de venta de las obras en la comunidad, entonces aparte de la técnica se quedaron con un poco de dinero para sus familias, que sí era muy importante porque son gente que necesita producir, que necesita traer cosas a su casa, y ellos lo hicieron, aunque sea para sus golosinas o sus cosas o lo que habrán hecho, ellos sintieron que mediante esta práctica pudieron generar algo más. Entonces sí, yo creo que el arte plástico, más que sacarte de algún problema mental o solucionarte y decirte que puedes hacer algo de tu vida y que te va a dar eso, este momento de la producción y este enriquecimiento visual y perceptivo sí te motiva. Quizás no te saca, pero sí te motiva bastante a no estar mal, a no estar encerrado en tus ideas, porque ya en el momento que aunque sean unas ideas muy dolorosas, las plasmas, ya estás haciendo magia prácticamente, porque estás sacando tus símbolos mediante un retoque de plástico, lo sacas y está ahí. Y ya como les digo, ese no es tanto el fin en la obra, sino el proceso y todas esas cosas que se van conjugando cuando estás imaginando la imagen en sí o el resultado final. Bueno, Juli, muchas gracias. Muchas gracias por lo que compartiste con nosotros, así que esto fue la muestra de Juli y aquí acaba todo.